El Señor les bendiga ricamente y abundantemente en el día de hoy. El Señor es bueno y para siempre su misericordia. Este es su programa Caminos Inescrutables. En el día de hoy proseguimos trabajando con el tema que ya llevamos por meses, el tema de quién es esta persona llamada Jesús de Nazaret o Jesús de Galilea. Y en esta semana hemos estado trabajando en la parte ontológica. Dentro de ella estamos trabajando sobre la percepción que Jesús tiene de sí mismo, qué piensa él de sí mismo, cuál es su conciencia y la propia palabra de Dios, es decir, la fuente interna que estamos usando para este caso es exactamente las Sagradas Escrituras, y en ella estamos mirando las cosas que Jesús piensa de él, lo que él ofrece, es decir, lo que él propio verbaliza, es la importancia que tenemos para nosotros en el día de hoy dentro de este programa, y porque esa conciencia que tiene Jesús de sí mismo habla de quién es. Primero porque de él mismo promete cosas que solamente Dios las puede prometer. Y en el caso de hoy, la semana pasada, nos habíamos quedado especialmente en el capítulo 7, verso 37 al 39 del libro de San Juan, donde en ese libro estábamos mirando cómo Jesús promete a el Espíritu Santo como parte de que él mismo lo enviará, o lo enviará en su nombre, o él lo enviará, depende cómo en cada texto que se esté mirando, como él que lo expresa. Así que son palabras textualmente del Señor, y eso nos ayuda a nosotros a entender exactamente esta parte ontológica o esta parte de quién es esta persona llamada Jesús, cómo él se entiende a sí mismo, cómo él se está percibiendo a sí mismo, cómo él se mira a sí mismo, qué es lo que él ofrece dentro de esas verdades. Estamos mirando allí también en las Sagradas Escrituras, vamos a estar leyendo en el día de hoy, especialmente en el libro de San Juan, el libro de San Juan capítulo 16, donde en este libro estaremos mirando unos textos de la palabra del Señor. Claro está, yo no estoy tocando los textos de la palabra del Señor de una manera en la cual podamos ir texto por texto explicándolo, porque el tiempo no nos daría nunca para terminar este tema. Ya hemos dicho que este tema es un tema de los más complejos del Nuevo Testamento y a la vez bastante largo y profundo. Entonces, no podemos estar dedicándonos a textos nada más, pero hay unas partes de ello que yo sí voy a tocar, porque son importantísimas dentro de la fe cristiana, dentro de cómo nos vemos nosotros como cristianos y la persona, cómo vemos nosotros a la persona de Jesús. Así que esta es la importancia que tiene estos pasajes de la palabra del Señor. Pero antes nosotros vamos a orar, dándole gracias al Señor, invitando al Espíritu Santo dentro de nuestra conversación, de nuestra plática, para que Él intervenga, que Él nos traiga a nosotros iluminación de su santa palabra, no solamente a mi persona, sino también a usted que también ve este programa, y que el Señor lo bendiga de una manera especial y le ayuda a darle comprensión del texto bíblico. Así que oramos, vamos a leer unos versículos de la palabra del Señor allí en el libro de San Juan capítulo 16 del 7 al 11, y vamos a darle un pequeño resumen y seguimos tocando lo que hoy quiero tocar, aparte acerca de la verdad que Jesús, cómo se percibe a sí mismo. Así que oramos. Padre, gracias te damos por tu amor, bondad y misericordia. Te pedimos que tomes control de nuestras vidas, de nuestras mentes, y nos ayuda a trabajar con este tema de la persona de Jesús, porque tenemos que conocer a nuestro Señor y nuestro Salvador y bendita esperanza. Te pedimos que tu Espíritu Santo siga iluminando, abriendo nuestra conciencia, nuestra capacidad, Señor, ayudada y asistida por el Espíritu Santo para poder entender tu palabra. Porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Leo la palabra del Señor en el libro de San Juan capítulo 16, verso del 7 al verso 11, donde la palabra del Señor lee así como sigue: la gloria de Dios y bendición de nuestras vidas. Amén. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera,
el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Dios añada bendición a su santa palabra en nuestras vidas, en nuestros corazones, y nos ayude siempre a entenderla, a recibir la rica savia de su bendita palabra, atesorarla en nuestros corazones y ampliar nuestro conocimiento bíblico en lo que es la bendita palabra del Señor, y en este caso, ¿quién es nuestro Señor Jesús? Bien, en la semana pasada nos quedamos dentro del texto, capítulo 7, verso 37 al 39, del libro de San Juan. Allí en esos versículos estamos mirando cómo Jesús en el gran día de la fiesta de los tabernáculos comienza a ofrecer agua que sacia la sed, creyendo en Él, dice Jesús, como dice la Escritura, de su interior correrían ríos de agua viva. Y el texto se va a cerrar. Recuerde que el evangelista está escribiendo aproximadamente 30 o más años después de que Jesús haya muerto y resucitado. Entonces es importante entenderlo, porque se está dando una narración de nuestra experiencia como apóstoles del Señor en el tiempo de la ley mosaica, y que hemos pasado en el nuevo eón, en la obra redentora de Jesús y en la venida del Espíritu Santo. Y eso es bien importante, ubicar cronológicamente el texto sagrado. Porque si no ubicamos cronológicamente el texto sagrado, comenzamos a errar en lo que se llama la interpretación bíblica. Por lo tanto, los apóstoles, especialmente los evangelistas, están narrando ya después de 30 años que ya Jesús había resucitado y la iglesia se había establecido. Ahora ellos comienzan a narrar cuál fue nuestra experiencia con esta persona llamada Jesús el Galileo o Jesús de Nazaret, que estaba predicando entre nosotros, pero que nosotros todavía no entendíamos lo que él estaba hablando con nosotros. El verso 39 lo va a cerrar diciendo, estoy en el capítulo 7 del Evangelio según San Juan, verso 39. Esto dijo, fíjese cómo Juan está interpretando ahora las palabras de Jesús, que Jesús dijo: si alguno tiene sed, venga a mí, beba, y el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrían aguas vivas. Y ahora en el 39 él dice: y esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido glorificado. Así que así cierra la cita Juan, explicando la obra del Espíritu Santo, o la persona, lo que también se le llama en el libro de los Hechos: y recibiréis el don con letra mayúscula, no don como hablamos de dones espirituales. Estamos hablando del regalo de Dios, del don de Dios, que es la persona del Espíritu Santo. Juan está hablando que cuando Jesús habló esto en el día de la gran fiesta, la fiesta de los tabernáculos, no había todavía venido el Espíritu Santo. Claro está, la evidencia histórica que tenemos nosotros es que la venida del Espíritu Santo no fue sino hasta el día de Pentecostés, que es donde nace lo que se llama la iglesia, el Espíritu Santo como cofundador de la iglesia, y comienza lo que se llama el tiempo del fin o el escatón, es decir, donde empiezan los últimos días, van a comenzar con la venida del Espíritu Santo. Así que aquí me voy a detener, porque aquí hay sumamente mucha evidencia bíblica, tanto del Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, y no solamente en el Viejo y en el Nuevo, sino que también hay otra escritura llamada la apocalíptica judía, del tiempo tiempo intertestamentario, es decir, entre los testamentos, entre el Viejo y el Nuevo Testamento, aparece esta escritura, lo que le llaman la apocalíptica judía. Voy a hablar un poco de ella.
en el día de hoy para que nosotros estemos mirando más abundantemente, es decir, mucho más ampliamente lo que la Biblia está diciendo acerca de esta gran verdad. Y lo que estamos tratando de acentuar es la conciencia que Jesús tiene de sí mismo. ¿Qué piensa él de sí mismo? Y él piensa como alguien que va a enviar a esta otra persona llamada, lo que se llama en la Biblia, el Consolador o el Espíritu Santo, la persona del Espíritu Santo. Y tenemos que meternos dentro de la mentalidad judía y la mentalidad de los propios discípulos, que también eran judíos, en este caso galileos, la gran mayoría de ellos, y que ellos están analizando lo que Jesús está diciendo. En primer lugar, esta es una escritura que, en primer lugar, es una escritura donde está habitando lo que se llama, o lo que corre en toda la escritura del Antiguo Testamento, es un monoteísmo judío radical. Dentro de este monoteísmo judío radical se está mirando a esta persona llamada Jesús, que nos está alumbrando, diciéndonos a nosotros exactamente que Él va a enviar al otro Consolador, al Espíritu Santo, y entramos dentro de esta verdad bíblica, dentro de lo que se llama el monoteísmo trinitario, es decir, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, que no existía en el Antiguo Testamento. Entonces, estamos mirando dentro de lo que la Biblia, o sea, dentro del pueblo judío, de la interpretación que ellos tienen acerca de cómo es Dios, quién es Dios, y ellos tienen una confesión acerca de quién es Dios, y esa confesión está en Deuteronomio capítulo 6, allí donde dice: Jehová tu Dios uno solo es. Oye Israel, Jehová tu Dios uno solo es. Dentro de ese monoteísmo judío va a aparecer lo que se llama la segunda persona, Jesús. Él se va a identificar como esa segunda persona. Él se lo va a decir a los judíos, porque en este caso, cuando Jesús le pregunta a los judíos, porque ellos tienen sus interpretaciones de quién es el Mesías, y Jesús le va a preguntar a ellos que ellos entienden quién es este Mesías. Y ellos le llaman que este es el hijo de David. Y Jesús le va a contestar: pero ¿cómo es posible que sea hijo de David cuando David por el Espíritu le llama Señor? Cuando dice el texto, el capítulo 110, verso 1 del libro de los Salmos: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Entonces, ¿cómo es posible que si es Señor, es también hijo de David? Claro, Jesús está mirando desde la perspectiva divina, mientras que ellos están mirando desde la perspectiva humana, y no mirando dentro de la combinación de ambas cosas. Y como no estaban mirando ante la combinación de ambas cosas, este teántropo o este Dios hombre, no pudieron conocer a Jesús de Nazaret, a este Jesús el Galileo. Entonces, estamos mirando ese capítulo 7, del verso 37 al 39, porque aquí quiero detenerme. ¿Cómo es que Jesús tiene una mentalidad? Recuerde que yo estoy haciendo, a la misma vez que estoy explicando esto, estoy haciendo una refutación a la teología liberal, que nos viene diciendo que Jesús nunca habló de sí mismo, ni pidió que la gente creyera en Él, sino que Él pidió que creyeran en el Padre, y que nosotros tenemos que ser como Jesús, creer como Jesús creyó en el Padre, y no depositar nuestra confianza en Jesús de Nazaret. Mientras tanto, que cuando miramos ya en lo que se llama los últimos días de Jesús en su ministerio, Jesús comienza más abiertamente decir quién es Él, cómo Él pensaba, cuál era su conciencia, dentro del grupo, no solamente del grupo más íntimo, hablando de los 12, sino también hablando ante la multitud. Ya Él como decimos nosotros, se arriesgaba a decir quién era Él sin temor, sabiendo que ya le quedaba poco tiempo. Entonces, vamos a mirar esto, porque esto nos va a ayudar a nosotros a entender. Y la semana pasada estábamos hablando del Espíritu Santo y cómo se entiende lo que es el Espíritu Santo que Jesús da, porque Él está prometiendo el Espíritu Santo. Y recuérdese que cuando el Bautista está
hablando de el reino de Dios, de la cercanía del reino de Dios. Cuando el Bautista hace eso, está llamando al pueblo al arrepentimiento, porque si el reino de Dios es un reino de justicia, de equidad y de justicia, se supone que los que iban a recibir ese reino estuvieran viviendo exactamente en justicia. Así que el Bautista va a llamar al pueblo al arrepentimiento para abrirle camino, prepararle camino al Señor que venía detrás de él, y que él habla que ese que viene detrás tras mí, yo bautizo en agua, pero él va a bautizar en Espíritu Santo y con fuego. Entonces, más adelante estaremos explicando sobre estas acepciones que encontramos nosotros en podemos decir, la profecía que está hablando el Bautista ante la venida del Señor. Entonces, esto es importante porque ahora Jesús, al casi declinar su ministerio, ahora ya está ofreciendo al Espíritu Santo ya en el capítulo 7. Pero en el capítulo 14 a sus discípulos ya comienza a decirle que que él iba a pasar el momento del Vía Crucis, y que él iba a morir, pero que él no lo iba a dejar solo, él iba a enviarle al Espíritu Santo. También en el capítulo 15, capítulo también 16, Jesús sigue hablándoles acerca de la venida del Espíritu Santo, que es los textos que usé ahorita para hablar de allí el capítulo 16, del verso 7 al verso 11, donde Jesús vuelve a repetir que él, si se iba, les iba a enviar al Espíritu Santo. Esto es interesante y sumamente importantísimo, en primer lugar, porque Jesús se está poniendo en los zapatos de Dios mismo como el que podía dar el Espíritu Santo. Recuérdese que los judíos no están entendiendo a esta persona llamada Jesús el Galileo. Por un lado, lo ven como el hijo de José y de María, y que serían sus hermanas y sus hermanos aquí, que los conocemos ya. Jesús se está viendo como esa persona que es el Hijo de Dios, que va a ser glorificado, y que él va a enviar al otro consolador, o sea, al Espíritu Santo, o lo que llamamos nosotros la tercera persona de la Divina Trinidad, porque él se iba a ir, es decir, su persona se iba a ir una vez que pasara por la muerte y la resurrección, ascendiera a los cielos, se iba a sentar en el trono de Dios hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Y en esa ausencia de la presencia de Dios, digo ausencia porque en cuerpo él se fue y está a la diestra, pero en presencia por el Espíritu Santo es una realidad en nuestras vidas, y así lo celebramos nosotros en la iglesia. Hay una presencia ausente de Jesús con nosotros. Presencia porque lo hace presente por el Espíritu Santo. Ausencia porque Él está sentado a la diestra de Dios, y sería ilógico que nosotros digamos Jesús está aquí con nosotros. La pregunta que hacemos nosotros teológica es, pues sí, si está aquí, dime cómo está. Porque en persona no puede estar aquí porque está sentado a la diestra del Padre. Entonces ya no sería una segunda venida, ya serían miles y miles y millones de venidas que Él hace viniendo y subiendo al cielo. No, la Biblia es clara, Él se va a sentar allí, se va a sentar hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Es uno de los grandes problemas que tenemos nosotros en la iglesia, que cantamos Jesús está aquí, pide lo que quiera, y cuando preguntamos ¿y cómo es que está Jesús aquí? Entonces no podemos saber contestar. No, Él está aquí en persona. Bueno, pues si está en persona, pues ya vino, ya es la segunda vez. Y si lo cantamos todas las iglesias, pues ya no lo traemos una sola vez, sino lo traemos miles y millones de veces. Entonces la realidad es que Jesús se va a ausentar en cuerpo de sus discípulos y hoy de su iglesia, pero que iba a estar presente por la obra del Espíritu Santo en medio de la iglesia. Entonces, mirando nosotros toda esta enseñanza, lo que llamamos nosotros neumática, es decir, del Espíritu Santo, y la cristológica, ambas teologías no pueden divorciarse dentro de la fe cristiana. Usted no puede divorciar la cristología de quién es Cristo, tampoco puede divorciar la pneumatología, es decir, quién es el Espíritu Santo en la iglesia hoy, porque ambas son
fundamentales para la iglesia de hoy, y quiero decirle en el nombre del Señor y por las Sagradas Escrituras que sin ambas no hay iglesia, no hay cristiano, no hay nadie en la tierra que se pueda llamar cristiano sin ambas verdades teológicas, lo que es la cristológica y lo que es la pneumatológica. Ambas enseñanzas bíblicas son una realidad para lo que se llama la existencia de la iglesia. La iglesia no puede existir sin el Espíritu Santo, no puede existir sin Cristo. Entonces, esa es una verdad que vamos a estar tocando en el día de hoy, y vamos a estar tocando los versículos de la palabra del Señor. ¿Y por qué me detuve aquí? Bueno, porque dentro de la cristología, la pneumatología es sumamente esencial. Y como estamos mirando exactamente cómo Jesús se percibe a sí mismo, qué Él piensa de él, cómo Él se ve a sí mismo, porque Él ahora está prometiendo traer de los cielos a la tercera persona. Y quiero ser claro, porque en el Antiguo Testamento, cuando nosotros hablamos del Espíritu de Jehová en el Antiguo Testamento, estamos mirando a un aspecto que hay sobre algunas 80 y tantas citas en el Antiguo Testamento. Estoy hablando en el original hebreo, donde en la Biblia todas las veces que se usa la palabra ruach, el ruach de Dios, es decir, el Espíritu de Dios, en el Antiguo Testamento son todas impersonales. Es decir, que no hay tal cosa como una Trinidad revelada en el Antiguo Testamento. Y quiero ser claro en esto. No hay una Trinidad revelada en el Antiguo Testamento. La verdad que tenemos bíblica, cronológica, es que primero se reveló Dios el Padre, llamado Yahvé, Jehová, Adonai, como usted lo quiera llamar, y que en la encarnación se va a presentar la segunda persona. Es la única manera que Jesús se ha revelado en persona. El Verbo se hizo carne, habitó entre nosotros, vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre. Esa es la segunda verdad. La tercera verdad es que después de la muerte y la resurrección de Jesús, llega la tercera persona en la revelación bíblica cronológica. Así es que se entiende en las Sagradas Escrituras. Si usted quiere poner la Trinidad en el Antiguo Testamento, bueno, eso no es bíblico. Ahora, eso no quiere decir, y vuelvo a repetir esto porque ya he repetido otras veces, lo quiero repetir de nuevo porque muchas veces muchas personas pueden criticarme por lo que estoy diciendo, y es que la Trinidad ha sido y será siempre eterna, siempre han estado por las eternidades, pero no en lo que se llama revelación. Entonces, cuando hablamos de revelación, estamos hablando cuando esta persona llegó ahí ahora, que podemos hablar de él históricamente como llegó. Entonces, en ese aspecto de la revelación, estamos hablando que la revelación primera fue del Padre, como se revela, luego la segunda persona en la encarnación y luego la tercera persona en el día de Pentecostés. Esa es la historicidad cronológica que nos trae el texto bíblico y la revelación de Dios acerca de quién es esta persona llamada Jesús de Nazaret, y quién es esta persona el Padre, y quién es esta persona el Espíritu Santo. Entonces, dentro de esa verdad, fíjese, una de las verdades que vamos a estar mirando, y que ya le dije que voy a tocar varias cosas en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento vamos a ver otro aspecto cronológico, que es que de momento dentro de los profetas vamos a ver que el Espíritu Santo se ausenta, o sea, el Espíritu de Dios en este caso se ausenta de lo que se llama la inspiración y la revelación de Dios en el Antiguo Testamento. Esa ausencia la conocemos a veces como los 400 años de silencio profético. Es decir, quench spirit, cuando el Espíritu de Dios no habla, no se revela dentro del Antiguo Testamento. Eso se entendió desde que el Señor levantó el Espíritu de Dios del templo y se fue y lo dejó abandonado. Entonces, desde ese tiempo en cual sucede todo esta ausencia del Espíritu de Dios en el Antiguo Testamento, estaba prohibido tanto en la Biblia,
en este caso el Antiguo Testamento, como tanto en lo que se llama la apocalíptica judía. Cuando hablamos de la apocalíptica judía, estamos hablando de los libros que se escribieron, que se llaman libros pseudoepígrafe, es decir, que son escrituras no originales. Este caso de las escrituras no originales se van a dar en lo que se llama la proximidad de la venida de Jesús. ¿Cómo es que se va a dar? Bueno, ante lo que se llama el momento en que los judíos vuelven a tomar el control de sí mismos como país, es ser lo que se llama independientes. El reino independiente antes de la venida del Señor de los judíos fue uno de tanta injusticia y de tanto abuso, ya desde adentro, ya no de los medo-persas, ya no de los griegos, no, ya no de Babilonia, sino de ellos mismos. Comenzó a agravarse tanto la existencia social de los judíos que comenzó a producir escrituras que comienzan a usarse los nombres de los que ya habían sido usados por Dios en el Antiguo Testamento y que ahora van a hablar presagiadamente acerca del fin que viene. Es decir, que se va a crear una apocalíptica judía en el tiempo intertestamentario para dar profecías de lo que va a venir, de cómo el Mesías va a venir y cómo iba a establecer la nueva era ante la vieja era que vivíamos de opresión satánica, de enfermedades y de opresión satánica. Entonces, esta apocalíptica judía, de hecho hay muchísimos libros, está el Apocalipsis de Moisés, está la ascensión de Moisés, y hay muchísimos libros donde van a comenzar a traernos una apocalíptica, es decir, hablándonos de los eventos apocalípticos o lo que llamamos nosotros escatológico. Tenemos que ver que en la Biblia, nosotros, claro, depende de dónde hayamos estudiado y dónde nos hayamos preparado, en el Antiguo Testamento, es decir, dentro de esa época, lo que se llama la época intertestamentaria, van a ser una apocalíptica escatológica de la venida del Mesías. Cuando Jesús viene y comienza a profetizar y a enseñar de lo que viene, va a venir otra apocalíptica ya de Jesús, que Jesús va a profetizar lo que va a ocurrir con el pueblo de Israel, especialmente después de su muerte y resurrección, que va a ocurrir y va a escribirse lo que se llama y conocemos mejor como en Mateo capítulo 24. En el capítulo 24 está narrada la apocalíptica que va a ocurrir después de Jesús. Entonces, dentro de esas verdades, miramos que ya hay dos apocalípticas. Una que viene desde lo que se llama la era intertestamentaria, pero claro está, lo que se hace dentro de la era intertestamentaria es agudizar lo que ya se creía en el Antiguo Testamento. Es decir, que la apocalíptica que hay desde el libro de Génesis hasta el libro de Malaquías, y después de Malaquías la otra apocalíptica intertestamentaria, lo que va a recoger es cuál es la opinión judía de cómo se esperaba a este Mesías, qué venía a restaurar y cuáles eran las evidencias de su oficio mesiánico. Entonces, dentro de esa verdad, vamos a encontrar exactamente que todas las profecías que encontramos, desde las profecías que Dios le dio a Adán y a Eva, la profecía que Dios le dio a nuestros padres, a Abraham, a Isaac, a Jacob, las profecías que ahora se van a mover hacia el campo político, es decir, las que les va a dar Dios a David y a los reyes de Israel hasta el tiempo de Jesús, lo va a recoger también la apocalíptica judía, y dentro de ella, dentro de esa apocalíptica judía, se va a esperar ahora al Mesías para que cumpliera
exactamente quitara la edad vieja y viniera lo que se llama la edad nueva, la nueva era de Dios, y dentro de ella se esperaba que este Mesías fuese el portador del Espíritu de Dios. Recuérdese que en el libro de Ezequiel, el libro de Joel, los Salmos, hay muchísimas profecías sobre cómo se esperaba el Espíritu de Dios que volviera a Israel. Y ahora Juan el Bautista va a recoger esas mismas profecías, y cuando él está bautizando, él le van a preguntar por qué él está bautizando. ¿Por quién es él que está bautizando? Y él dice, yo soy la voz que clama en el desierto. Preparad el camino al Señor. Y yo lo que hago es bautizar en agua. Pero el que viene tras mí va a bautizar con el Espíritu Santo y en fuego. Entonces, dentro de esta verdad que estamos mirando cronológica, estamos mirando que a este Jesús se estaba esperando, o a este Mesías se estaba esperando, que él fuese el portador del Espíritu de Dios. No solamente el que lo portaba, sino el que también lo daba. Entonces ahí tenía que cumplirse la profecía de Joel, que en los postreros tiempos derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y usted ya sabe el capítulo, cómo habla acerca de ello. Entonces se estaba esperando a este Jesús. Y el testimonio bíblico. Bueno, el testimonio bíblico es que desde que Jesús es bautizado por Juan, el Espíritu Santo viene sobre él. Y viene en una relación ahora trinitaria. En esta relación, la Biblia va a decir que el Espíritu de Dios va a tomar a Jesús y lo va a llevar al desierto para ser tentado por el diablo. Y el Espíritu de Dios lo va a llevar a Galilea para predicar la palabra. Y el Espíritu de Dios va a estar sobre él para sanar a los quebrantados de corazón. Y el Espíritu, y todo lo que la Biblia habla dentro del Nuevo Testamento, especialmente los Evangelios, es como el Espíritu de Dios está guiando la vida de Jesús para ministrar, para trabajar. Y Jesús mismo va a ser testigo de esa verdad. Él mismo la va a verbalizar, diciendo que él por el Espíritu de Dios echa fuera a los demonios, que él por el Espíritu de Dios sana a los enfermos, que él sana el sábado porque el Padre está sanando sábado, y como está sanando el sábado, él está sanando también en sábado. Y todo lo que Jesús está haciendo, lo está haciendo por el Espíritu de Dios que está sobre él. El testimonio bíblico que tenemos de eso es el propio Lucas, que nos va a decir cómo él por el Espíritu Santo estaba obrando, sanando enfermos, echando fuera demonios y haciendo multitudes de milagros porque Dios estaba con él. Pedro en el día del Pentecostés gentil, en el capítulo 10 del libro de los Hechos, él va a decir cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret, cómo anduvo haciendo bienes y sanando a los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él, que estaba lleno del Espíritu Santo para hacer todas estas obras de Dios. Pero no solamente estaba lleno del Espíritu Santo para hacer esas obras de Dios, sino que también él iba a repartir ese Espíritu Santo. Entonces, la iglesia hoy no se puede concebir como unos que están bautizados, sí, ya, pero todavía no. Y hay otros que todavía le faltan un bautismo, porque eso es completamente antibíblico. Lo que la Biblia dice es que si yo soy cristiano, yo tengo que estar lleno del Espíritu Santo. Si yo no tengo el Espíritu Santo, yo no soy cristiano. Entonces, dentro de la fe cristiana hay que tener en cuenta de que todos en Cristo Jesús han sido bautizados en el Espíritu Santo, y que no puede haber acepción alguna de que unos sí están bautizados y otros no están bautizados, porque eso primeramente no es bíblico. Segundo, es antibíblico. Y tercero, se convierte en una herejía, porque estamos convirtiendo a personas que ya sí son iglesia, pero que no tienen tal don, no tienen tal don del Espíritu Santo, y como no tienen tal don, no están bautizados por el Espíritu Santo. Y eso es un error teológico que lleva a la iglesia exactamente a herejía. Entonces, vamos a ver cómo la Biblia lo explica y cómo Pablo sostiene esta verdad. Porque uno de los problemas que ha tenido la iglesia, especialmente la iglesia de corte pentecostal, es que nosotros hemos interpretado a los evangelios, que vuelvo a repetir, están narrando eventos que están ocurriendo dentro de la ley mosaica. Segundo, estamos interpretando los viajes misioneros de los apóstoles
y evangelistas que están llevando el mensaje dentro de lo que se llama la evangelización. Entonces, tenemos que tener en cuenta que una cosa es lo que me pasa a mí en la evangelización, en las prédicas, en las campañas, y otra cosa que es la doctrina que dice la Biblia acerca de esa gran verdad, son otros 20 pesos. En la campaña pueden suceder cosas, en los viajes misioneros pueden suceder montones de cosas, pero vamos a ver qué dice la palabra de Dios. En este caso tenemos que mirar no a Lucas en el libro de los Hechos, tenemos que mirar a Pablo, porque Pablo es el que está explicando las doctrinas de la fe cristiana y estableciendo cómo se entiende la iglesia hoy, cómo yo me entiendo, cómo tú te entiendes hoy como iglesia del Señor. Según Pablo, sostiene, se es cristiano exactamente por el don que se nos da del Espíritu Santo, que es el Espíritu de Jesús. Veamos la Biblia lo que dice. En el libro de Romanos, capítulo 8, verso 9, dice la Biblia, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. El texto es enfático y es radical. Si alguno no tiene el bautismo del Espíritu, no es de él. Lo que se entiende como bautismo del Espíritu Santo es la venida del Espíritu Santo sobre el creyente. Los pentecostales le hemos puesto otros nombres, que el bautismo es cuando una persona habla en lengua, brinca, salta y todas esas cosas. En la Biblia, la doctrina es que el Espíritu Santo tiene que hacer morada en el creyente. Tiene que venir a vivir en él, bautizarlo, sumergirlo en él, para ser el cuerpo de Cristo, la iglesia de Cristo. No se es iglesia sin el Espíritu Santo. Mire lo que dice Gálatas capítulo 3, versos 26 y 27. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis que revestidos. Es decir, que la vida en Cristo es la vida bautizada por el Espíritu de Cristo en el creyente. Yo he sido bautizado cuando yo creí, cuando yo confesé a Jesús como mi Señor y como mi Salvador. El Espíritu Santo vino a mí a hacer morada en mí, a limpiarme, a purificarme, a operar el fuego de Dios en mi vida dentro de esa verdad bíblica. Cuando hablo de fuego, no estoy hablando de un segundo bautismo o una segunda gracia de Dios en mi vida. Lo que estoy hablando es que cuando la Biblia habla que Juan el Bautista está diciendo serán bautizados con Espíritu Santo y con fuego, está hablando del fuego del juicio de Dios y no está hablando de un segundo o tercer bautismo como algunas iglesias enseñan. Entonces, allá en Gálatas capítulo 4, verso 6 dice el texto bíblico: y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Entonces, fíjese cómo en la Biblia, en 1 Corintios capítulo 12, verso 13 que mencioné la semana pasada, dice, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Es decir, lo que me hace a mí, cuando yo vine a Cristo por primera vez, fue una decisión que yo hice voluntaria por la obra milagrosa previniente del Espíritu Santo en mi vida, que me tocó para yo aceptar a Jesús como Señor de mi vida. Y el Espíritu Santo llegó a mi vida para bautizarme en el cuerpo de Cristo, porque yo vine reconociendo personalmente a Jesús como mi Señor, pero cuando entré a su cuerpo ya no soy un individuo más, sino que ahora soy parte del cuerpo de Cristo, o miembro de los cuerpos del cuerpo de Cristo, como son todos los creyentes, miembros que componen un solo cuerpo, una sola iglesia que es la iglesia de Cristo. No importa los nombres que acá abajo le quieran poner los concilios, denominaciones y movimientos. La iglesia es una, es católica y es apostólica. Católica porque es universal.
Apostólica porque sigue las doctrinas apostólicas, las predica, las enseña y las vive y prosigue con ella hasta que la iglesia ya sea trasladada ya en la consumación al reino de Dios. Entonces, cuando miramos lo que la Biblia está diciendo, que hemos sido todos bautizados en un solo espíritu, todos hemos sido bautizados en un solo espíritu, ya sean judíos, sean griegos, sean esclavos, sean libres, a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Y esto se está dando en la conversión, no después de la conversión. Tito capítulo 3 verso 5 dice, nos salvó, no por nuestras obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Allí está hablando que todas estas verdades que van a ocurrirle al creyente en el nuevo eón, en la nueva era de Dios, va a ser conversión, nuevo nacimiento, que le llama también lavacro, y la renovación del Espíritu Santo. Todo eso se está dando a la misma vez cuando una persona acepta a Jesucristo como Señor de su vida, y eso se da en el principio de su fe cristiana. Eso no significa que después que hayamos sido llenados con el Espíritu Santo, ya nosotros no vamos a hacer más nada. Y el Espíritu Santo tampoco va a hacer más nada. Todo lo contrario, el Espíritu Santo va a seguir trabajando en nuestra vida, porque la santificación ya comenzó, sí ya, pero todavía no está terminada hasta el día que el Señor aparezca en el escatón, donde seamos transformados, que es la última etapa exactamente de la santificación, es la transformación de nuestros cuerpos. Como he dicho otras veces, el Señor no viene a salvar almas, viene a salvar personas, integral, es decir, lo que soy yo completamente con mi cuerpo. Por eso es que en la Biblia se habla de la resurrección de los muertos. Tema que hoy no se quiere hablar por causa de la teología liberal, que nos ha enseñado que racionalmente nadie puede resucitar entre los muertos. Y nos han echado toda la resurrección por el piso. Claro está, la teología liberal dice que es cristiana, pero no cree en Cristo. No cree que es Salvador, no cree que es Redentor, no cree que murió y resucitó, ni cree tampoco que está sentado a la diestra del Padre, ni tampoco cree que volverá, pero dicen que son cristianos. No sé cómo, pero lo dicen que son cristianos. Entonces, esta vida en el Espíritu es la vida, lo que se llama la vida en Cristo. Estamos en Cristo, sumergidos en Cristo, bautizados en Cristo Jesús. Se entra a ella por la fe. Gálatas capítulo 3, verso 2 dice, no solo quiero saber de vosotros, recibiste el Espíritu por las obras de la ley, por haber oído el mensaje de la fe. ¿Cómo fue que recibió el Espíritu? Está hablando exactamente del momento de la conversión. Esto quiero saber de vosotros. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o lo recibiste por el oír de la fe? Es decir, que Pablo está hablando de que todo creyente, nadie puede ser creyente, nadie puede ser cristiano, nadie puede ser iglesia si no ha sido llenado, si no ha sido bautizado con el Espíritu Santo, que se expresa y se consuma por lo que se llama el bautismo en agua, que hay una correlación entre lo que es el bautismo en el Espíritu Santo y el bautismo en agua. Por eso que usted va a encontrar que en las evangelizaciones, tanto de los apóstoles como evangelistas, vamos a encontrar simultáneamente lo que es la llenura, bautismo del Espíritu Santo con el bautismo en agua. Entonces hay una correlación en ambas porque una certifica a la otra. Entonces, mirando esto, ¿verdad? Donde lo que se habla y se consuma en el bautismo de agua, asimilación, no es otra cosa que a la muerte y resurrección de Cristo, según Romanos capítulo 6, verso 3. Romanos 6, 3 dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Y por ahí habla en Romanos capítulo 8, verso 1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, no los que andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu.
Y fíjese que dentro de este versículo, capítulo 8, verso 1, es uno de los versículos más bellos del Nuevo Testamento, y de hecho que se le ha llamado en teología el capítulo de la libertad. Porque de hecho, el capítulo 8 va a contestarle todas las preguntas que Pablo tenía en el capítulo 7. Capítulo 7, Pablo se encuentra ahogado dentro de su existencia judía, dentro del guardar la ley mosaica, y sabiendo que está tratando de ser honesto con la ley, de ser sincero con la ley, fallaba, pecaba. Y se daba cuenta que no era por culpa de la ley, porque él mismo resume allí que la ley era buena, era santa, era justa. El malo era él. Había un mal en él, había una inclinación pecaminosa en él que no lo dejaba libre. Entonces, la escatología judía miraba el nuevo eón de Dios, el eón cuando el Señor viniera, y estaba mirando la recompensa en el escatón, en el último día. ¿Y qué pasa que en el último día? ¿Cuál es el problema de Pablo como judío? Yo estoy tratando de guardar la ley de Dios, pero siempre fallo. Estoy tratando de hacer lo mejor, pero hay un mal en mí. ¿Qué pasa ahora? Que después de yo haber guardado la ley por tantos años, ya cuando llegue a viejo me encuentre que en el último día mi nombre no está escrito en el libro de la vida. Y yo sea avergonzado y no aparezca allí. Entonces, al Pablo estar angustiado, ansioso de esta condición de esperar que en el último día se me diera a mí la justificación, Pablo ahora encuentra cómo Dios en Cristo tomó la justificación del último día y la puso detrás de mí. Y ahora Pablo dice, y ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No los que andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y es interesante cuando este versículo se está dando, es que la palabra de Dios es maravillosa. Uno se va acordando de tantas citas que hay en el Antiguo Testamento, por ejemplo en el libro de Jeremías, en el libro de Ezequiel, que el Señor dijo, mire, ustedes nunca han podido guardar mi palabra. Yo hice un pacto con ustedes y no he sido yo quien he roto el pacto, porque yo soy Dios y no cambio en estas cosas. Ustedes han violado el pacto, pero vendrán días, dice el Señor, que de hecho el libro de los Hebreos dice que reprendiéndolo dice, vendrán días, dice el Señor, en que yo pondré mis leyes en vuestros corazones. Pondré mi espíritu en ustedes para que puedan andar en mis mandamientos. Porque ¿qué hace el Espíritu Santo en nuestras vidas? Que no solamente nos transforma, sino que opera en nosotros una condición y un estado de amar al Señor con nuestro corazón, con nuestra alma, con todo nuestro ser, con toda nuestra fuerza. Algo que no se podía hacer en el Antiguo Testamento, en que el mandamiento decía, amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza, con todo tu corazón, con toda tu mente. Ahora, por el Espíritu Santo, yo he muerto a la ley y por el Espíritu Santo vivo para Dios. Entonces, el Espíritu Santo es una realidad escatológica dentro del pueblo de Dios, donde Dios nos ayuda por su Espíritu para vivir conforme a su voluntad. Y el que no tiene el Espíritu no es de Dios. Es decir, que aquí nos está dando a nosotros una explicación clara de cómo se entiende la vida en el Espíritu, que es la vida en Cristo. Entonces, allí mismo en el libro de Colosenses, capítulo 2, verso 12, dice, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante el poder, mediante la fe en el poder de Dios, que le levantó de los muertos. Y allí está hablando de cómo el creyente, por la obra del Espíritu Santo y la regeneración, ha sido resucitado a una vida nueva con él, lo que se llama novedad de vida o una vida nueva en Cristo Jesús, una vida que es apartada por el pecado, por la operación, el bautismo del Espíritu Santo en la vida del creyente. Porque sin ese bautismo del Espíritu Santo, el creyente no puede vivir en santidad con el Señor, no puede amar al Señor con todo su corazón, con toda su fuerza, porque es una obra milagrosa del Espíritu Santo operando en el creyente.
No es nuestra fuerza, no es nuestra sabiduría, no es nuestro poder, es la obra del Espíritu Santo. De ahí los numerosos textos que hay en la Biblia del Espíritu aparecen dados juntamente con lo que es el bautismo en el agua, porque están asociados el uno con el otro, porque el uno confirma lo que el otro hizo ya. Es decir, el bautismo en agua confirma lo que ya se operó por el Espíritu Santo en el bautismo del Espíritu Santo cuando creíste, cuando fuiste convertido al Señor, cuando has sido regenerado por el Señor. El bautismo es otra cosa que confirmar lo que ya me ocurrió a mí dentro de la verdad de la vida cristiana. Entonces, los corintios, a los que Pablo ya invitaba a que aspiraran dones espirituales, especialmente el de profecía, según habla 1 Corintios capítulo 14, verso 1, habían sido ya bautizados, como dice el texto en el capítulo 6, verso 1 de 1 Corintios. ¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra su hermano, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? Y allí el mismo capítulo comienza a explicar cómo por esa obra del Espíritu Santo en el creyente, él se convierte. Allí en el del capítulo 1 al verso 11 dice: y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús por el Espíritu de nuestro Dios. Es decir, que Pablo entiende que la obra regeneradora de conversión, de santificación, se está dando por la obra del bautismo del Espíritu Santo, y a estos bautizados ya con el Espíritu Santo, Pablo les dice ahora en el capítulo 14 del libro de 1 Corintios, busquen los mejores dones. No le está diciendo busquen otro bautismo, lo que le están diciendo ahora que ya han sido lavados, regenerados por la obra del Espíritu Santo, justificados y santificados, ahora tienen que esmerarse por tener mejores dones. Y cuando habla de mejores dones, es dones que puedan ayudar a mi compañero, a mi hermano, a mi hermana en la fe en Cristo. Esos son los mejores dones. El don de lengua, Pablo no lo ve como mejor don por el hecho de que el que habla no entiende lo que dice. Y por eso Pablo, en el culto de la iglesia, le dice a los cristianos pentecostales de Corintio, le dice a los pentecostales de Corintio, a los carismáticos de Corintio, a los espirituales de Corintio, les dice a ellos: en la iglesia yo no quiero que ustedes vengan hablando en lengua. Fíjese, yo prefiero hablar 5 lenguas en el idioma vernáculo de ustedes que no 10 millones de lenguas que nadie entiende. Porque si tú bendices a alguien en lengua, el que te escucha no te entiende, no va a decir amén a tus palabras. Entonces, cuando vayas a la iglesia, no es hablando en lengua, es hablando en el idioma vernáculo, donde tú puedas ser de edificación a la iglesia. Por lo tanto, cuando nos reunimos, dice Pablo, estamos hablando en la asamblea, cuando nos reunimos en asamblea como iglesia, que nos reunimos todos para adorar al Señor, mi adoración, mi culto, tiene que ser uno que edifique a mi hermano que está a mi lado. O sea, aquí yo no vengo como los cánticos postmodernos que tenemos hoy en la iglesia. Yo no sé a lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios. Entonces, para Pablo, ese cántico es un cántico anticristiano, es un cántico postmodernista que está lleno de filosofías postmodernas, donde lo que se acentúa es la autonomía del ser humano, del individuo. Mi gozo como yo me gozo y no me interesa si el hermano se goza. Pablo dice, no. En la iglesia vamos a trabajar como miembros de un cuerpo, donde cuando un miembro del cuerpo recibe gloria, todos los demás lo celebran. Es decir, Pablo espera que la iglesia sea edificada con dones mejores, dones que puedan edificar a la iglesia. Esos son los dones. Pablo dice, si hay lenguas en la iglesia y apareciera lengua y también apareciera la interpretación de lengua, entonces equivale a una profecía y ahora sí la iglesia puede ser edificada. Pero imagínense todo el mundo hablando en lengua en la iglesia.
Solamente los pentecostales ignorantes, cuando termina el culto, dicen, wow, qué tremendo cultazo. Ni se predicó, ni se enseñó, ni se cantó nada. Aquí todo el mundo estuvo hablando en lengua. Estuvo glorioso. Ahora pregúntele a ese hermano que dijo que estuvo glorioso. ¿Qué fue lo que el Señor nos dijo? Ah, yo no sé. Yo sé que estaba bueno. El problema que tenemos nosotros es que pensamos que yo gozarme en algo que ni entiendo es culto al Señor. Y es bendición para mi hermano. Porque como yo me gocé, mi hermano se tuvo que haber gozado porque yo me gocé. Pero cuando usted lee el capítulo 12 al capítulo 14 de Primera de Corintios, va a encontrar que Pablo dice, no. Cuando uno va a la casa del Señor y va a reunirse como iglesia, cada uno trae salmos, trae alabanza, trae exhortación, trae lengua, trae interpretación de lengua. Hágase todo decentemente y con orden. Pablo espera orden. ¿Por qué orden? Bueno, orden porque en primer lugar el Espíritu Santo no es loco. Segundo, porque lo que recibe el creyente es el Espíritu Santo y no un éxtasis. Éxtasis es cuando usted se sale del cuerpo y usted no sabe lo que pasó, ¿no? Como creyente, que en la iglesia tienen éxtasis. Y tú le preguntas al hermano, ¿qué pasó? Que usted, yo no sé dónde estaba, yo no sé por qué yo hablé, yo no sé por qué yo brinqué, yo no sé, o sea, usted está fuera de sí, yo estaba fuera de sí. Pues eso es éxtasis, eso es brujería, eso no es cristianidad, y mucho menos es el Espíritu Santo. Entonces, estamos hablando sobre esta verdad de cómo Cristo se está viendo a sí mismo como el dador del Espíritu. Y que el dador del Espíritu tiene unas consecuencias en el pueblo de Dios. En una consecuencia es que estamos viviendo en la era escatológica del Espíritu Santo, donde todo creyente, todo cristiano tiene que ser bautizado con el Espíritu Santo, porque si no es bautizado con el Espíritu Santo no puede ser creyente. No puede ser cristiano, no puede dar fruto del Espíritu. Entonces, la iglesia ahora y los pastores ahora no se dan cuenta que una persona que tiene el Espíritu Santo se supone, porque tiene el Espíritu Santo, porque ha sido bautizado por el Espíritu Santo, se amen. Porque es que Pablo en los mismos capítulos que está hablando de los dones del Espíritu Santo, comienza a hablar en el capítulo 13 acerca del amor. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Lo que está diciendo es que si el Espíritu Santo no está obrando en ti el fruto del Espíritu Santo, de nada vale todo don que se pueda hablar en la iglesia, porque está hablando en el vacío. Como decimos nosotros, sin testimonio de una vida cristiana. Y quien hace esa vida cristiana es el bautismo del Espíritu Santo, que cada creyente en la conversión lo recibió. Si usted no lo recibió en la conversión, usted no puede ser cristiano. Usted no puede dar testimonio de Cristo. Usted no puede amar a su hermano porque no ha sido bautizado en Cristo Jesús, y no puede vivir la vida en Cristo Jesús porque no ha sido bautizado y no tiene a Dios en su corazón. No puede dar el fruto que Dios está exigiendo porque usted no tiene al Espíritu Santo y usted no es salvo. Es decir, que lo que me garantiza a mí que soy salvo no es otra cosa que el bautismo con el Espíritu Santo. Eso lo vamos a tocar ahora en los que vienen por aquí, para que veamos cómo la Biblia está tocando estas verdades de la palabra del Señor. Entonces, como ya dije, esta iglesia que ya ha sido bautizada, Pablo le está pidiendo a la iglesia que ella puede procurar los mejores dones. No un segundo bautismo, como le llamo, una segunda gracia o una tercera gracia. No, que yo ya se me dio la gracia por el Espíritu Santo en el día que me convertí, y ahora puedo pedirle al Señor dones para la edificación de la iglesia. Y es Dios quien nos escogió
y también nos marcó con el sello y puso en nuestros corazones la confianza en el Espíritu Santo. Mira lo que dice 2 de Corintios, capítulo 1, del verso 21 al 22. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo, el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Es interesante que en el Nuevo Testamento Pablo va a usar 3 metáforas para hablar de la seguridad de la salvación por medio de la obra de conversión, de regeneración, de santificación que Dios ha operado en nosotros por medio del Espíritu Santo. Y Él va a dar 3 metáforas para que sepamos que somos salvos, que estamos seguros en la salvación que Dios nos dio. Y esta metáfora que encontramos, la primera que encontramos, es lo que se llama el sello, que era cuando un constructor hacía una casa, traía madera, y esa madera se le ponía un sello a la madera. Y se construía, el constructor construía la casa con esa madera. Y cuando el constructor terminaba la casa, él quemaba la madera con un sello, como que fui yo el constructor el que la hice. Entonces, Pablo está usando la metáfora exactamente de lo que se llama el sello del Espíritu Santo en el creyente, diciendo: si esta persona ha sido sellada, ha sido bautizada por el Espíritu Santo, su confianza y su certeza de la salvación es segura. Porque nuestra esperanza es sí ya, pero todavía no. Estamos siendo salvos y somos salvos en esperanza. La esperanza, Pablo dice, no la esperanza que se ve, porque lo que se ve, ¿para qué esperarlo? Pero estamos esperando aquello que todavía no hemos visto, es decir, a nuestro deseado Señor que regrese a establecer su reino. Entonces, fíjese que dentro de esa metáfora, Pablo también va a usar las arras de vuestra herencia, que es lo que llamamos nosotros la garantía, que es, nosotros la podemos contextualizar en el día de hoy, cuando, por ejemplo, yo era pequeño, recuerdo que mi papá iba a comprar un carro, valía el carro $6,000 para aquel tiempo, y cuando mi papá llevaba $1,000 o $1,500 para ver el carro, él lo veía el carro, le gustaba, íbamos un sábado y después él decía, bueno, los bancos no abren hasta el lunes, vamos a hacer un papel de que yo te voy a dar este depósito y te voy a dar un depósito ahora. Y cuando yo regrese el lunes, que yo voy a primera hora al banco, cuando el banco abra, yo te voy a traer el resto lo que falta. Pues cuando Pablo habla que el Espíritu Santo es las arras de vuestra herencia, lo que está diciendo es que lo primero que Dios te dio fue el Espíritu Santo, pero que Él te va a dar lo demás que te prometió cuando Él regrese, porque Él es nuestra bendita esperanza. Y él usa esas 3 metáforas, la metáfora del sello, la metáfora de las arras, y hay otra metáfora que Pablo usa referente también al Espíritu Santo, que es la promesa del Espíritu. Esas 3 promesas, o esas 3, metáforas dentro del Espíritu Santo, lo que le están diciendo es que ya tú has sido salvo, sí, has sido perdonado, has sido regenerado por el Espíritu Santo. Tú estás seguro en la salvación, mantente ahí, como dijo Jesús claramente en la enseñanza sobre la vid, cuando Él dice, yo soy la vid y vosotros los pámpanos, permaneced en mí, como el pámpano fuera de la vid no puede permanecer, se va a secar y no va a hacer nada, así que ustedes tienen que permanecer en mí. Y la garantía del creyente es que por el Espíritu yo voy a permanecer en Cristo Jesús, ante viento que soplen, mareas, lo que pase, en Cristo Jesús permaneceré por la fuerza y el poder del Espíritu Santo, porque esta salvación no es mía, ni el reino es mío, sino que yo entro a un reino que se me ha dado por gracia. Y esta verdad bíblica se encuentra de igual manera en el libro de Tito, que ya lo mencionamos ahorita. Nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino
por su misericordia. Es decir, que ante la gracia del Señor, su misericordia se extiende sobre mí, me lava por la regeneración. La regeneración se encuentra aquí como un lavacro en el cual se me lava de mis pecados. Y la renovación que hace, o lo que se llama santificación, renovación que el Espíritu Santo hace dentro de la vida del creyente. Fíjese, se trata del proceso por el que nos hicimos cristianos, lo que se llama el bautismo en el Espíritu Santo. Miembros del cuerpo de Cristo, de la comunidad escatológica que ha sido prometida el reino de Dios. Entonces, cuando nosotros miramos esta obra escatológica, lo que hoy es la iglesia del Señor, porque cuando Dios promete el Espíritu Santo, la promesa que Dios había dado por Joel capítulo 3, en los postreros días, en el escatón, en el tiempo escatológico, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Por eso es que se llama el espíritu escatológico que vive en la iglesia. Y el cuerpo de Cristo se convierte en el cuerpo escatológico de Dios. Es lamentable que hoy con los que hablan del Apocalipsis están hablando de tiempos futuros escatológicos que ya comenzaron con la venida del Espíritu Santo en la iglesia. Fue la venida del Espíritu Santo lo que marcó la nueva era de la vieja era. La vieja era donde los judíos entendían dentro de la apocalíptica que era la era de Satanás, la era de la esclavitud, donde nos tenía humillados, esclavizados al pecado, a la enfermedad y endemoniados. Esa nueva era se va a dar en la era escatológica del Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo viene sobre la iglesia en el día de Pentecostés, llena la iglesia, la bautiza en ese día, y así va a seguir con todo creyente que viene a los pies de Jesús. Tiene que llenarlo, bautizarlo y hacerlo parte del cuerpo de Cristo para que sea verdaderamente la iglesia. Sin el bautismo del Espíritu Santo, nadie puede ser creyente, nadie puede ser iglesia. Por lo tanto, se trata de un proceso que nos hace ser cristianos, ese bautismo, miembro del cuerpo de Cristo, de la comunidad escatológica que ha sido prometida la herencia del reino. Es un proceso que comprende, por un lado, la fe en el nombre de Jesucristo. 1 Corintios capítulo 6, verso 11. Hechos capítulo 19, verso del 1 al 6. La inmersión en agua, que ya habíamos hablado, la correlación que hay entre el bautismo en el Espíritu Santo cuando el creyente se convierte al Señor y subsiguiente el bautismo en agua. Entonces, la inmersión en agua a lo que conduce la fe en Jesús muerto y resucitado. Dios da el Espíritu, puede haberse también en una inmersión en el Espíritu, como dice 1 Corintios 12:13. Todo esto forma parte de lo que se llama el proceso de hacerse cristiano. Muy pronto, al principio en la iglesia se comenzó en el cristianismo primitivo, especialmente por Irineo. Comienza de Irineo hacia acá, se comienza a hablar del bautismo en agua que se recibe al Espíritu, ya que por él nos hacemos cristianos. En San Pablo, las dos van juntas al mismo tiempo, al mismo proceso, pero no puede hacerse del rito bautismal la causa instrumental de la recepción del Espíritu Santo. Es decir, que no se puede pensar que cuando yo me bautizo en agua, yo estoy preparado para el bautismo en el Espíritu Santo, porque eso no sucede así. La causa instrumental del bautismo en el Espíritu Santo es la conversión. La conversión es obrada también por el Espíritu Santo. O sea, que en la fe cristiana, según hemos leído ya en la porción que abrimos en el capítulo 16, del verso 7 al verso 11 del libro de San Juan, la obra de conversión quien la opera es el Espíritu Santo, lo que se llama dentro del arminianismo la obra previniente del Espíritu Santo. Cuando decimos previniente, es que antes de yo haber sido cristiano, antes de yo haber conocido a Jesús como Señor de mi vida,
El Espíritu Santo estaba obrando en mí, rompiendo mis cadenas, obrando para que yo reconociera a Jesús como Salvador, porque la primera obra que hace el Espíritu Santo es con el pecador, no con el cristiano. Él, cuando venga, redarguirá al hombre de pecado, de justicia y de juicio. Es decir, que la aparición escatológica del Espíritu Santo es aquella que se obra primeramente con el inconverso para que éste reciba a Jesús. Y esa obra la hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo me convence, me convierte, me regenera y me hace una nueva criatura. Esa operación es una operación de Dios mismo por el Espíritu Santo. Él mismo, por el Espíritu Santo, me bautiza en el cuerpo de Cristo y me hace cristiano. Eso es lo que la palabra del Señor nos enseña en todo el Nuevo Testamento. Vuelvo a repetir, en lo que se llama las áreas doctrinales de la fe cristiana. Porque no podemos hacer de una obra evangelística doctrina. Porque si hacemos doctrina de las obras evangelísticas, lo que tenemos es, lamentablemente, viviendo falsas doctrinas, mirando que el texto bíblico es claro cuando Pablo habla sobre la persona del Espíritu Santo, que es claro cuando Juan habla del Espíritu Santo. La diferencia de Juan y Jesús es que este bautiza en agua, pero yo bautizo, o sea, este Jesús bautiza en Espíritu Santo. Esa es la diferencia que hay. Lo que se habla allí en el texto de San Mateo, de Lucas y el libro de Marcos es que, mira, la diferencia que tengo yo es que yo hago un bautismo en agua para arrepentimiento. Pero el que viene a mí, él bautiza en Espíritu Santo. Es decir, que lo que yo hago es tratando de hacerle conciencia al pueblo de que el reino de Dios ya ha llegado, la inminencia del reino ya ha llegado, ya está a las puertas y ustedes tienen que hacer obras de justicia arrepintiéndose de sus pecados. Entonces, este otro que viene, este viene a bautizar en Espíritu Santo, este viene a traer el nuevo eón, es decir, viene a abrir la brecha de lo que era la antigua dispensación a esta nueva dispensación del Espíritu que es obrada por el Espíritu y que la iglesia vive en el Espíritu y por el Espíritu del Señor. Entonces, dentro de esta verdad bíblica, estamos viendo cómo Jesús, en el capítulo 7 del libro de San Juan, está hablando que él, cuando ve las aguas correr en el día aquel de la gran fiesta de los tabernáculos, comienza a hacer una expresión profética de que si alguno tiene sed, venga a mí, beba. Y esto habló del Espíritu Santo que había de venir a los creyentes, que todavía no había venido. Ya en el capítulo 14, Jesús es más claro cuando habla que él iba a ausentarse en carne, pero que iba a traer a la tercera persona, al Espíritu Santo, como persona, no como espíritu sin persona. Y que capítulo 16 comienza a hablar de la obra que hace el Espíritu Santo en el pecador. Entonces, mirando en Jesús, quien precisamente después de su propia unción mesiánica, el don pascual de Pentecostés, inaugura el régimen escatológico del Espíritu. Este régimen, bautizar, no puede ser identificado ya más con el rito, sino que apunta a la actividad de Jesús tomada en su conjunto, su misión declarada en su bautismo en agua por Juan, seguido por la unción del Espíritu que inaugura los tiempos mesiánicos, lo que se llama los tiempos finales, o los tiempos escatológicos, caracterizados exactamente por el don del Espíritu Santo. Es interesante que estamos mirando cómo en Jesús se está percibiendo a sí mismo como el dador del Espíritu, y que esta es la evidencia de que aquí hay una iglesia por la obra del Espíritu Santo en la iglesia. En la obra del Espíritu Santo en la iglesia, el Espíritu Santo va a hacer florar en el creyente aquello que en el Antiguo Testamento no se podía, que era amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo. Esa obra la opera el Espíritu Santo en la vida de cada creyente. Bien, amado, me pasé de la hora en esta hora.
Y seguiremos la próxima semana ampliando sobre este aspecto de la obra del Espíritu Santo, o que se llama bautismo del Espíritu Santo, que Jesús está prometiendo como el Hijo de Dios, como el Salvador del mundo. Él no solamente va a entregar su vida en salvación por la humanidad o rescate por la humanidad, sino que va a operar el Espíritu de su Hijo, el Espíritu Santo, en la vida del creyente, para así preparar una iglesia santa, sin mancha y arruga, que espera a su Señor, que viene pronto. Señor, gracias te damos por esta oportunidad que nos has permitido de poder llevar tu palabra a tu pueblo. Te pedimos que traigas salud, bendición y salvación a tu pueblo, y hazlo porque lo pido en el nombre de Jesús, en los méritos de tu Hijo sacrosanto Jesús. En esta hora, amados, te he llevado la palabra del Señor de forma contextual y contemporánea, y esperamos el próximo lunes podernos ver nuevamente y poder llevar este mensaje de vida y esperanza a todos. Que el Señor te bendiga 1000 veces más que a mí. Bendiciones.